Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios. Episodio número 18. Es espada. La espada es una de las armas más conocidas en el mundo y se clasifica en diferentes tipos, dependiendo de la edad y el lugar en la que se haya construido. Su aparición fue muy temprana en la historia de la humanidad, aproximadamente en el año 4000 antes del Señor Jesucristo. Se fabricaron con hoja de cobre y estas eran muy débiles. Posteriormente de bronce, después de hierro y finalmente de acero templado. Este objeto ha jugado un papel muy importante en las guerras de la humanidad. Y en nuestra era, también llamado como sable militar, es usado por los oficiales del ejército como un símbolo de autoridad, poder y posición. La espada, en las escrituras, aparece como un arma de ataque en contra del enemigo. En Génesis capítulo número 3, el versículo número 24, nos dice de la siguiente manera: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se nos muestra con claridad que Adán pudo conocer la espada aun cuando ni siquiera tenía las facultades de poder dar forma al hierro, o al bronce, o al cobre, o al acero templado. Él ya sabía que existía la espada. Por eso posteriormente el hombre pudo utilizar esa idea para crear un arma. Después, más adelante, vemos la historia de David contra el gigante Goliat. Y él le cortó la cabeza después de haber caído por una piedra en su frente, y le cortó la cabeza con la misma espada de Goliat. Pero la Biblia nos habla de esto también en el Nuevo Testamento. En el capítulo número 18 del Evangelio según San Juan, el versículo número 10 y 11, nos dice de la siguiente manera: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En Mateo capítulo número 26 y el 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El Señor Jesucristo nos aclara que una espada física no es la que debemos tomar, porque con la misma vara que medimos seremos medidos, y si a hierro matamos, a hierro moriremos. Jesús nos explica entonces que una espada física no es la que Él vino a traer para pelear nuestras guerras. La Biblia nos muestra que la espada también es utilizada como símbolo principal para representar autoridad, dominio, poder de destrucción, conflicto y guerra. Pero a su vez se utiliza como una de las definiciones de la palabra de Dios. Lo que estamos estudiando en este proceso y en estas definiciones es que la palabra de Dios es una espada, pero no es física para destruir a las personas. La Biblia lo explica muy bien. En Job capítulo número 19, el verso 29, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. La espada de Dios aquí nos muestra que es utilizada simbólicamente. En Isaías capítulo 66, verso 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Nótese bien que nos dice: con su espada juzgará a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. En Juan capítulo 12, el verso 48, Jesús
nos trae una palabra específica referente a su palabra y la espada. El que me rechaza, dijo el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús dice estas palabras haciendo referencia también a la escritura de Isaías capítulo 66 en profecía. El versículo 16 dice que Dios juzgará con su espada, y cuando Jesús está en la tierra, Él dice: mi palabra le juzgará en el día postrero. Haciendo referencia desde el Antiguo Testamento en profecía, Jesús nos trae a colisión que su palabra es la que nos va a juzgar. En Efesios capítulo 6, el versículo 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, se nos pide tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero en el versículo número 17, el capítulo 6, se nos dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el encuentro que Jesús tuvo con Satanás cuando estaba ayunando, se enfrentaron en un diálogo donde el arma de ataque y defensa fue la palabra de Dios. Se nos aclara en Mateo capítulo 4, el versículo 3 al 11, que Jesucristo fue tentado, y nos dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está. Nótese bien que el Señor utiliza la palabra y le dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El enemigo usó la misma palabra o la misma espada para atacar a Jesucristo, y le dijo: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ella, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús tuvo el encuentro con Satanás y utilizaron solamente la palabra como espada, como arma para atacar. Si vivimos en el mundo terrenal, pero sabemos que tenemos una guerra espiritual, nuestra espada debe estar dispuesta. Debemos tenerla en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. En el futuro, en el libro de Apocalipsis, se nos dice en el capítulo 1, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. En nosotros está llevar la espada de la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea sobre sus hijos desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.